El oxígeno difunde de manera continua desde el gas en los alvéolos hacia la sangre. Asimismo, el dióxido de carbono difunde de modo constante desde la sangre a los alvéolos. En el estado estable, el aire inspirado se mezcla con el gas alveolar, con lo cual se repone el oxígeno que entró en la sangre y se diluye el dióxido de carbono que ingresó a los alvéolos. Parte de esta mezcla se expira. El contenido de oxígeno del gas alveolar cae y su contenido de dióxido de carbono se eleva hasta la siguiente inspiración. Los gases difunden de los alvéolos a la sangre en los capilares pulmonares o viceversa a través de la delgada membrana alveolo-capilar, formada por el epitelio pulmonar, el endotelio capilar y sus membranas basales fusionadas. La capacidad de difusión de los pulmones para un gas determinado es directamente proporcional a la superficie de la membrana alveolo-capilar e inversamente proporcional a su grosor. La presión de oxígeno normal del aire alveolar es de 100 milímetros de mercurio y la presión de oxígeno de la sangre que ingresa a los capilares pulmonares es de 40 milímetros de mercurio. La capacidad de difusión para el oxígeno, como la del monóxido de carbono en reposo, es cercana a 25 mililitros por minuto y milímetros de mercurio, y la presión de oxígeno sanguíneo se eleva a 97 milímetros de mercurio, un valor apenas mayor que la presión de oxígeno alveolar. La presión del dióxido de carbono de la sangre venosa es de 46 milímetros de mercurio, mientras la del aire alveolar corresponde a 40 milímetros de mercurio, y el dióxido de carbono difunde desde la sangre a los alvéolos a favor de este gradiente. La presión de dióxido de carbono de la sangre que sale de los pulmones es de 40 milímetros de mercurio. El dióxido de carbono pasa por todas las membranas biológicas con facilidad, y la capacidad de difusión pulmonar para este gas es mucho mayor que la capacidad para el oxígeno. El lecho vascular pulmonar se parece al sistémico, excepto que las paredes de la arteria pulmonar y sus ramas grandes tienen 30% del grosor de la pared aórtica, y que los vasos arteriales pequeños, a diferencia de las arteriolas sistémicas, son tubos endoteliales con relativamente poco músculo en sus paredes. Los capilares pulmonares son grandes y poseen múltiples anastomosis, por lo cual cada alvéolo está asentado en una canasta capilar. La sangre que expulsa el ventrículo izquierdo del corazón regresa a la aurícula derecha y la expulsa el ventrículo derecho, lo cual hace que la vasculatura pulmonar sea única porque recibe un flujo sanguíneo casi igual al de todos los demás órganos del cuerpo. Una de las excepciones corresponde a una parte del flujo sanguíneo bronquial. Existen anastomosis entre los capilares bronquiales, así como entre los capilares y las venas pulmonares. Aunque parte de la sangre bronquial ingresa a las venas bronquiales, otra parte entra en capilares y venas pulmonares. Esto evita el paso por el ventrículo derecho. La otra excepción es la sangre que fluye de las arterias coronarias a las cavidades izquierdas del corazón. A causa de la pequeña derivación fisiológica creada por estas dos excepciones, la sangre de las arterias sistemáticas tienen una presión de oxígeno unos 2 milímetros de mercurio menor comparada con la de la sangre que se equilibró con el aire alveolar. La gravedad tiene un efecto relativamente marcado en la circulación pulmonar. En posición vertical, las porciones superiores de los pulmones están por arriba del nivel del corazón y las bases se hallan al nivel o por debajo de este. Por consiguiente, en la parte superior de los pulmones, el flujo sanguíneo es menor, los alvéolos son más grandes y la ventilación es más reducida que en la base. La presión en los capilares de la parte superior de los pulmones es cercana a la presión atmosférica en los alvéolos. En situaciones normales, la presión arterial pulmonar es apenas suficiente para mantener la perfusión, pero si se reduce o la presión alveolar aumenta,
algunos de los capilares se colapsan. En estas circunstancias, no hay intercambio gaseoso en los alvéolos afectados y se convierten en parte del espacio muerto fisiológico.